La clasificación de los ángeles celestiales nació mucho antes de la aparición de los primeros teólogos cristianos. La realidad es que las primeras clasificaciones provienen del siglo III a.C., de la mano de los helenistas, específicamente los pertenecientes a la escuela neoplatónica. Por lo que hablar de ángeles no es una tarea que empezó con el cristianismo, pero sí se determinó a través de esta visión religiosa. Ven a conocer las puertas del cielo y quienes viven en ellas según la concepción judeo-cristiana en este vídeo que titularemos La jerarquía angelical o pseudo-dionisiaca de los seres celestiales. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Primero quiero partir de la idea de que a vista de que me gane la desaprobación de algunos, mantendré una consigna. Mostraré la religión desde una perspectiva investigadora, por lo que dejo a criterio personal la aceptación o el rechazo. Hablar de la clasificación angelical desde el comienzo de su conformación cae en un error conceptual, si partimos de la premisa de que las primeras clasificaciones agrupaban a dioses, héroes y demonios. Tan así que el filósofo judío precursor del cristianismo, Filón de Alejandría, ya desde el siglo I a.C., da cuenta de que la clasificación se halla tan difuminada que los demonios nombrados por esta escuela eran los mismos ángeles de la Biblia judaica. Lo que sí es claro y definitivo es que la clasificación de los ángeles impuesta por la escuela neoplatónica poseía una muy variada gama de seres celestiales, que va desde dioses, héroes, ángeles, arcángeles, demonios buenos y malos, hasta los arcontes provenientes del gnosticismo, cuyas publicaciones las podemos encontrar en el comentario a Parménides de Platón y la teología platónica de Proclo de Licia. Ahora, la clasificación que conocemos y que repetidamente se utiliza en el teologismo cristiano proviene de Pseudo Dionisio de Areopágita, en su obra De Coelestia Hierarchia, la que se encuentra claramente inspirada y que en casos particulares llega a plagiar los textos de Platón y Proclo, a los que no se le atribuye ninguna autoría. Pero existe una diferencia clave que contrasta el texto pseudo-dionisiaco de los anteriores. La Coelestia Hierarchia se basa solamente en la Biblia y deja de lado los diálogos de Platón. Es así que Pseudo Dionisio utiliza algunos pasajes del Nuevo Testamento, en particular la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses, como las bases de las cuales desarrolló un esquema de 3 jerarquías, esferas o tríadas de ángeles, cada una de las cuales alberga 3 órdenes o coros, aunque durante el medioevo se propusieron otros esquemas, ilustrando o expandiendo el de Pseudo Dionisio o sugiriendo clasificaciones muy distintas. Así que partamos entonces con la clasificación tripartita judeo-cristiana de los seres celestiales. Primera jerarquía, suprema. Se cree que estos ángeles sirven como consejeros divinos. Para la teología cristiana, son los más divinizados y los que se encuentran en contacto directo con Dios, al lado de Él, metafóricamente hablando, por lo que son los que más tienen semejanza, tan así que llegan a ser considerados mónadas, es decir, parte de la unidad original e indivisible. Son ellos los que reciben las fuerzas divinas y de ellos se desprenden los mandatos a las jerarquías posteriores. Dentro de esta encontramos a los de Primera Orden, los serafines, cuyo nombre significa amor ardiente porque son quienes le adoran continuamente con sus alabanzas. Pero entendamos que este calor no refiere a un amor sentimental, sino a la enosis y homoiosis, es decir, al deseo de la destrucción del ser y la unión de este mismo con la unidad divina. Se dice que rodean el trono de Dios, regulando el movimiento de los cielos según emana de él. Se los presenta con 3 pares de alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con las últimas 2 volaban. Se dice que se cubren para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Segunda orden, los querubines, cuyo nombre según la lengua hebrea comenzó significando toro o los segundos en relación a su posición en la jerarquía, y con el transcurso del tiempo adquirió el significado de angelito. Son los guardianes de las cosas de Dios, y aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres.
aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunica Yahvé sus revelaciones, y son estos mismos los que dan a conocer los designios de Dios a las órdenes inferiores. Se los representa con dos pares de alas. Tercera orden, los tronos, o también llamados Ofraim, son los que están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones, son también los constructores del orden universal, y se les presenta como seres inmensos de alas circulares iluminadas con los colores del arco iris. Son los portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios, y se puede decir que un rasgo particular de ellos es que son entes contemplativos, es decir, que disfrutan de la belleza originaria de la creación. Segunda jerarquía, intermedia. Esta jerarquía nace principalmente de la lectura de las cartas de San Pablo, las que le permiten a Pseudo Dionisio crear un rango intermedio. De hecho, las entidades no poseen una esencia bien definida porque en las cartas de Pablo no existe una diferenciación exacta. En general, esta categoría fue pensada con la intención de ser intermediarios entre los inteligibles, primera jerarquía, y los pensados, tercera jerarquía. Así que en palabras de Dionisio, este nivel se le entiende como los que piensan, o en palabras más simplistas, los gobernadores del cielo que transmiten y ejecutan los mandatos divinos a rangos inferiores. Dentro de estos encontramos a los de primera orden, las dominaciones, también llamados dominios o señoríos. Tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores, por lo que en este sentido se mueven con toda libertad, reciben las órdenes de los serafines, los querubines o hasta de Dios, y son los que tienen la responsabilidad de asegurar que el universo mantenga su orden. Segunda orden, las virtudes o también llamadas potencias. Su deber es supervisar a distintos grupos de personas a través de su coraje y valor. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras. Tercera orden, las potestades. Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Se cree que estos son los guardianes del mundo espiritual y por lo tanto los encargados de llevar a las almas ante la presencia de Dios una vez que mueren. El líder del coro de las potestades se cree que es el arcángel Azrael. Su deber, además, es supervisar la distribución de poderes entre los humanos y así mantener el orden en la creación. Tercera jerarquía, inferior. Son ángeles que trabajan como mensajeros divinos, aquellos que vigilan que los seres en niveles más bajos, primordialmente humanos, puedan purificarse y llegar a Dios exitosamente. Dentro de ellos encontramos a los de primera orden, los principados, también llamados ángeles integradores. Son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo política, temas militares y comercio. En la iconografía bizantina se los reconoce por su atuendo militar y sus armas que incluyen lanzas o hachas, además del lirio en flor y el sello. Segunda orden, los arcángeles, del griego arcángelos y que puede traducirse como jefe o ángel principal. Son los que atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe, usualmente, una tarea de importancia para la humanidad. Por este motivo, no hay diferencias físicas en ángeles y arcángeles. La diferencia radica en el rol asignado por Dios. La Biblia menciona 3 por su nombre: Miguel en el libro de Daniel y en el Apocalipsis, Rafael en el libro de Tobías y Gabriel en el libro de Daniel y en el Evangelio de San Lucas. Los textos apócrifos reconocen a 4 más: a Uriel, Raguiel, Sariel y Remiel. A diferencia, el Islam reconoce a 10 arcángeles, los que trabajaremos en otro vídeo. Tercera orden, los ángeles, que en su traducción significa mensajeros. Son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos por los hombres. Son los que más están relacionados a los asuntos humanos, y dentro de la categoría de los ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres,
y los más invocados por estos. Hasta acá, la jerarquía dionisíaca de los seres celestiales. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaquia.